Hola, en esta ocasión analizaremos a una de las batallas de la Edad Media, la de Bannockburn, peleada el 23 y el 24 de junio de 1314, la cual nos otorga un magnífico ejemplo de una de las grandes debilidades de las organizaciones militares de la Edad Media. Y esa debilidad era la crónica falta de profesionalismo del comandante en jefe de un ejército. En esa ocasión se enfrentaron los ingleses contra los escoceses en el marco de la Guerra de Independencia de Escocia, ya que ésta había caído en 1296 bajo el control inglés. Tras varios años de conflicto y de amargas derrotas, para 1306 el escocés Roberto I, el Brusco, fue coronado rey de Escocia y pese a que sufrió numerosos reveses iniciales, ya para 1314 había logrado liberar a casi todo el territorio escocés, y para ese año se encontraba asediando al castillo de Stirling, la puerta de entrada hacia Escocia, y uno de los últimos puntos fuertes que los ingleses tenían en su territorio. Y tras un año de asedio, el castillo estaba a punto de rendirse. Hasta ese momento la corona inglesa no había podido reaccionar. Todo porque el rey Eduardo II había tenido que enfrentar a un nutrido grupo de señores feudales ingleses que se habían mostrado hostiles a su ascenso al trono en el año 1307. Pero finalmente, sin derramar una gota de sangre, logró que le aceptaran como monarca, y con la estabilidad de su reino asegurada, llamó a sus señores feudales para que reunieran tropas y le acompañaran en una campaña contra Escocia, para ganar todos fama y fortuna. Inglaterra era un reino poderoso, y con las tropas del ejército permanente del monarca y con todos los señores feudales que respondieron a su llamado, él reunió a un ejército de 20.000 hombres para primero acabar con el asedio de Stirling. Eduardo II podía estar orgulloso. El suyo era el ejército más grande que hasta la fecha cualquier monarca inglés hubiera reunido. Incluso era más grande que cualquier ejército que hubiera comandado su difunto padre, el rey Eduardo I. Y de sus 20.000 hombres, 18.000 eran infantes, 15.000 de ellos equipados con lanzas y espadas, y 3.000 eran arqueros equipados con letales arcos largos. Pero otro motivo de orgullo para el monarca era su nutrida agrupación de caballería pesada. Él tenía a 2.500 jinetes, los famosos hombres de armas, ícono de la sociedad europea occidental. En la Edad Media el control sobre un reino se alcanzaba dividiendo a toda la tierra del mismo en feudos, con cada feudo otorgando a su señor feudal quien tenía la obligación de cuidar la tierra en nombre del rey, y para lograr su cometido reclutaba y equipaba a un nutrido grupo de guerreros. Además, en tiempos de guerra el señor feudal era llamado por su monarca para tomar armas y unirse al ejército del rey. Entonces, al responder a su llamado, cada señor feudal arribaría al punto de reunión con su grupo de guerreros, tanto de infantería como de caballería. Pero entre quienes le acompañaban los de mayor prestigio eran los guardias personales del señor feudal, y estos, junto a su señor, tenían el mejor equipo y el mejor entrenamiento, y ellos arribaban al campamento del rey en sus grandes caballos de guerra. Todos estos eran los hombres de armas, quienes dedicaban su vida a la tarea de estar física y mentalmente aptos para la lucha, haciendo que fueran los guerreros más temidos de la época, en particular cuando ellos efectuaban un ataque de caballería a galope tendido contra un enemigo menos preparado y menos equipado. Y en esas ocasiones su famoso ataque de caballería a toda velocidad generalmente arrollaba al adversario. Y es con su soberbia caballería que Eduardo II esperaba aplastar a los rebeldes escoceses. El 17 de junio, el poderoso ejército inglés se puso en marcha, y para el mediodía del día 23, un puñado de sus exploradores alcanzó las colinas en la sección sur del valle del río Bannock. Ahí ellos se encontraban ya a menos de 5 kilómetros del castillo de Stirling. Y también ahí hallaron lo que buscaban, a la distancia, en las colinas de la sección norte de ese mismo valle, en el camino que le llevaba hacia el castillo, allí estaban los escoceses, ya desplegados en formación de batalla bloqueándoles el camino. Entonces los exploradores retornaron a toda prisa. Primero pasaron y dejaron atrás a la vanguardia del ejército, para luego hallar a Eduardo II, que estaba con el cuerpo principal, y a él le informaron de lo que habían visto, y quien luego de recibir el reporte llamó a sus tenientes, porque él ya tenía un plan en mente. En ese preciso momento la situación de su ejército no era ideal.
Su enorme agrupación se hallaba dispersa en una larga columna, y de esta solo la vanguardia estaba relativamente cerca del enemigo. Sin embargo, el reporte de los exploradores alentó al rey, porque ellos le indicaron que el ejército escocés solo tenía algunos miles de hombres de infantería, y además el escaso enemigo estaba desplegado en un terreno relativamente plano. La sección norte del valle del Bannock ascendía suavemente desde el río hacia las colinas donde estaban los escoceses, y ese era un terreno ideal para efectuar un ataque de caballería a galope tendido. Entonces vislumbró que toda la operación simplemente sería un día de campo. Después de todo, en numerosas ocasiones su difunto padre había derrotado a las bandas de forajidos escoceses, y sus victorias le habían ganado un apodo singular. El rey Eduardo I era llamado el martillo de los escoceses. Precisamente, el nuevo rey consideraba que lo único que tenía que hacer sería efectuar un ataque de galope tendido con su magnífica caballería. Entonces, sin más que pensar, le ordenó al duque de Gloucester, el comandante de la vanguardia, que tomara la delantera y atacara al enemigo sin demora, y luego el rey retornó a continuar con su lenta marcha hacia el norte junto al cuerpo principal del ejército. El duque partió, y un par de horas más tarde él se encontraba con sus 2000 jinetes cruzando el río Bannock. Algunos de cientos de metros hacia el norte aún estaba el ejército escocés, colina arriba. En el lugar en que se encontraban los ingleses, cerca de la orilla del río, los poderosos hombres de armas comenzaron a formarse. Pero estos jinetes estaban a medio del proceso de hacerlo cuando los milicianos rurales escoceses surgieron hacia adelante y marcharon en línea recta contra la caballería. Los jinetes ingleses, viendo a los insolentes enemigos avanzar contra ellos, no se dejaron intimidar, y golpeando los costados de sus corceles, los jinetes surgieron hacia adelante en pequeños grupos, que se lanzaron en línea recta contra la infantería escocesa, con el típico elán de un ataque de caballería pesada. Pero para sorpresa de los jinetes, los milicianos no rompieron sus filas, y sin inmutarse, primero detuvieron su marcha, y luego apuntaron sus lanzas contra los jinetes, a quienes detuvieron en seco sin dificultad alguna. Y es más, ya cuando los jinetes habían dejado de avanzar, los infantes reanudaron su propio avance, y empujaron a los jinetes hacia el río Bannock, quienes, tras sufrir numerosas bajas, huyeron en el desorden hacia el sur para unirse a su ejército que continuaba acercándose. La poderosa caballería había sido derrotada. ¿Pero cómo había sucedido cuando casi siempre triunfaban? Es sencillo, los milicianos rurales escoceses habían aprendido a trabajar unos con los otros, cooperando dentro de una enorme formación, y esa era la fortaleza de su organización. Roberto I de Escocia sabía que su ejército se hallaba en una amarga inferioridad de condiciones, tanto numérica como de equipo. Sus infantes tenían escasa protección individual. Sin embargo, él confiaba plenamente en el soberbio entrenamiento de sus 4.500 infantes, quienes peleaban apoyándose unos a los otros en las densas formaciones conocidas como los schiltroms. Ellos estaban reviviendo la disciplina y el trabajo en conjunto que había caracterizado a las antiguas falanges griegas, y así los escoceses lograban compensar su falta de equipo defensivo. Cada schiltrom era una formación densa que tenía una línea tras otra de hombres quienes sabían marchar y sabían combatir permaneciendo en sus puestos durante toda la batalla. Así ellos fueron capaces de detener en seco a los señores feudales y a sus guardaespaldas, quienes a caballo no lograban presentar un sólido frente, y luego los empujaron fuera del camino sin dificultad alguna. El día 23 la caballería pesada inglesa fue rechazada, todo porque el arrogante rey Eduardo II ni realizó un reconocimiento personal de la situación del enemigo y del terreno, ni dejó que su ejército se uniera para que sus tropas pelearan apoyándose unas a las otras. Incluso podemos asumir que el rey ni siquiera escuchó los consejos de sus señores feudales más veteranos, quienes habrían peleado bajo el mando de su padre en la batalla de Falkirk en 1298. En esa ocasión el rey Eduardo I usó magistralmente a sus tropas. Él también había enfrentado a los schiltroms escoceses, pero al hallar al enemigo en una sólida posición defensiva, usó a sus arqueros, quienes lanzaron una lluvia de flechas que simplemente diezmó a las falanges, y luego lanzó el ataque final con su caballería y infantería. Así, en un ataque por fases, el rey Eduardo I había derrotado a los escoceses.
Sin embargo, el día 23 de junio de 1314 la acción terminó en una derrota. Pero pese a la pérdida de un par de cientos de hombres, el rey Eduardo II no estaba dispuesto a darse por vencido. Él aún tenía 20.000 hombres en contra de los 5.000 escoceses. La marcha hacia Stirling continuó, y para el anochecer su enorme ejército estableció su campamento junto al río Bannock. Pero incluso en ese momento el rey cometió otro acto imprudente. En lugar de permanecer con todo su ejército en la orilla sur, colocó su tienda de campaña y las de todos sus hombres de armas en la orilla norte del río, mientras que a toda su infantería y al tren de equipaje los dejó en la orilla sur. Todo porque había decidido que a la mañana siguiente, luego de tomar su debido desayuno, toda la caballería se formaría y arrollaría de una vez por todas a los escoceses, porque esta vez él estaría allí para dirigir a sus nobles. Su simple presencia sería suficiente para garantizar el éxito. Temprano al día siguiente encontramos a los ingleses en su campamento tomando su tiempo para prepararse. Sin embargo, en el terreno alto al norte del valle las falanges escocesas se formaron y nuevamente se pusieron en marcha, esta vez enfilando en línea recta hacia el campamento inglés. Las trompetas tronaron y los soberbios señores feudales ingleses salieron de sus tiendas para unirse a sus grupos de hombres de armas. Y sin llamar a la infantería, solitarios grupos de jinetes se lanzaron contra la infantería escocesa, solo para ser rechazados nuevamente por la sólida masa de lanzas. Eventualmente todos los 2.000 jinetes se lanzaron al ataque, pero en ningún momento ellos lograron detener a la masa de 4.000 infantes que se acercaba, y los jinetes fueron empujados hacia el río. En la orilla sur, sus 18.000 infantes se formaron, y quienes más habrían podido ayudar al rey y a sus señores feudales habrían sido los arqueros. Pero estos no pudieron lanzar una sola flecha, porque su línea de tiro estaba siendo obstruida por los jinetes. Ese día, solo 2.000 de los 20.000 hombres del ejército inglés se enfrentaron contra el enemigo. Y pese a que muchos nobles y sus hombres de armas vendieron cara a sus vidas, ellos no pudieron detener el avance de la infantería escocesa. Las bajas comenzaron a acumularse, y la confusión fue aumentando. Entonces sucedió. El rey y 500 hombres de armas giraron en redondo sus monturas y se dieron a la fuga. Y pese a que la resistencia continuó en otros puntos del campo de batalla por algo más de tiempo, eventualmente todo el ejército inglés se desintegró en un auténtico sálvese quien pueda. De sus 20.000 efectivos, los ingleses perdieron a cerca de 11.000, quienes en su gran mayoría simplemente huyeron para retornar a sus hogares. ¿Y las bajas escocesas? Ellos solo lamentaban la muerte de algunos cientos de infantes. Esa era una enorme victoria para Escocia. Sin lugar a dudas, su infantería demostró lo que lograba ser una tropa bien organizada, que peleaban contra una masa de enemigos que actuaban de una forma desordenada sin que existiera cooperación alguna entre ellos. Así ellos lograron su gran victoria, como lo habían hecho los ejércitos de la antigua Grecia y los de Roma. Pero más allá de la efectividad de los Schiltrons y su correcto uso por parte del rey Roberto I, el auténtico responsable de la derrota inglesa fue Eduardo II, quien irresponsablemente primero menospreció a los escoceses y luego obviamente no escuchó los consejos de sus veteranos, quienes le habrían indicado que la mejor forma de actuar habría sido efectuar un ataque por fases, como lo habría hecho su difunto padre, pero simplemente la soberbia le cegó. La falta de profesionalismo de los líderes militares fue una de las características de la guerra medieval, cuando por lo general los líderes no eran capaces de analizar fría y racionalmente la situación. Y es así como los ejércitos más pequeños, pero mejor entrenados, unidos a líderes capaces, tenían las mejores probabilidades de lograr alcanzar un triunfo. Bueno, espero que el video les haya gustado. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.